Amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Es un gusto y es un privilegio poder compartir estas riquezas de la palabra del Señor. Hoy iniciamos un nuevo ciclo. Iniciamos en nuestra declaración de fe lo que conocemos como la gracia. Pero antes de entrar de lleno en el material que tenemos nosotros en la iglesia, vamos a hacer una pequeña introducción referente a lo que es la gracia. Va a estar basada en la teología sistemática de Grudem. Es muy interesante y les invito, si tienen la oportunidad, que conozcan el libro y lo estudien. Es muy interesante. Bueno, hermanos, no siendo más el comienzo, vamos a orar, vamos a iniciar nuestro estudio y démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos das. Oremos, hermanos. Amado Señor, queremos alabarte y bendecirte. Darte a ti la honra y la gloria, Señor, y darte gracias por tu infinito amor y misericordia. Hoy queremos pedirte que seas tú con nosotros, seas tú llenando nuestro corazón de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu presencia, Señor, y que seas tú a través de tu palabra hablándonos, Señor, enseñándonos y llevándonos a entender cada día más las grandezas, la inmensidad de tu amor y misericordia. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les comentaba, iniciamos con la declaración de fe, lo que tiene que ver con el asunto de la doctrina de la gracia. Y la pregunta lógica es, ¿qué es la gracia? Nosotros escuchamos versículos que hablan de la gracia, hemos hablado y hemos escuchado mucho acerca de ello, pero vamos a definir qué es la gracia y vamos a ver cómo esta gracia de Dios impacta a la humanidad. La gracia, el concepto más claro para entenderlo es un favor inmerecido. Es aquello que recibimos sin merecer, venga de quien venga. Es un acto de misericordia, de bondad, de amor. Vamos a ir al Salmo 145, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Y me está hablando en este pasaje acerca de algo muy importante, la misericordia y el amor del Señor, que hacen parte de lo que Él es en su esencia. Y el versículo me dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Y en esto consiste el amor, la misericordia y la gracia, en que el Señor nos da a todos, buenos y malos, personas justas o injustas, nos da en su misericordia y en su amor el bien. Miremos lo que también nos dice Lucas, capítulo 6, versículos 35 y 36. El Señor Jesucristo enseñó diciendo, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Esto nos va mostrando, hermanos, lo que es la misericordia. Dios tiene misericordia, compasión para con todos los seres humanos y con toda su creación. 1 Corintios 1, 3 y 4 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Mire cómo en este versículo también nos está enseñando que el Señor a su iglesia, a cada uno de nosotros, nos da dones inmerecidos. Es decir, cuando recibimos un don no es por nuestra capacidad, también es por la gracia,
por la misericordia del Señor. Por su gracia nos ha dado estos dones de poder compartir, de enseñar su palabra, de pertenecer a la alabanza, de poder manifestar los talentos, de poder todo aquello que el Señor nos ha dado, es dado en su infinito amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. De manera que la gracia consiste en esto, en ese dar del Señor a toda su creación, aún sin merecerlo. Y vamos a ver este favor y esta misericordia del Señor, cómo impacta diferentes aspectos de nuestra vida. Vamos a ver varios ámbitos. El número 1, el ámbito físico. Recordemos que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron, ellos no murieron instantáneamente. Ellos siguieron viviendo, separados del Señor, pero no murieron físicamente. Entonces podemos ver que hay un aspecto donde el Señor, en su amor y misericordia, permite también que ellos no mueran con un propósito. Él ha establecido su plan de salvación y que el hombre proceda al arrepentimiento para restaurar nuevamente su relación con Dios. Este es un acto de amor, de misericordia. El Señor simplemente había podido de una vez ejercer su juicio y no habría raza humana. Simplemente la paga del pecado es muerte y ellos debían morir inmediatamente. También vemos que cuando el Señor está hablando con el hombre y con la mujer después de que han pecado, también le dice al hombre que ahora la tierra, en Génesis 3:18, dice, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Y ahí también vemos la misericordia del Señor. Le dice al hombre, mire, la tierra va a producirte espinos y cardos, pero también vas a poder comer de sus granos. Una consecuencia del pecado, pero también una bondad del Señor, una misericordia, que por medio del trabajo el hombre puede suplir sus necesidades. Ellos nos muestran el aspecto físico, tanto en el hombre como en la creación, cómo opera la gracia general, la gracia común del Señor. Mateo 5, 44 y 45 también nos habla algo acerca de ello. Vamos a mirarlo más adelante, cómo el Señor Jesucristo nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, en el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Este es un versículo que nos puede resumir en lo que consiste la doctrina de la gracia. Es el amor manifestado del Señor a toda su creación. Pues vamos a mirar lo que dice con cuidado. Dice, en el pasado Él permitió que todas las naciones, todas las personas, todas las gentes de la tierra siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. A pesar de ello, a pesar de que eran naciones que no buscaban del Señor, que no le amaban, a pesar que se habían alejado de Él, no permitió al Señor que se fueran sin tener evidencia de su bondad, de su gracia, de su amor. Y siempre Dios manifestó a todas las razas del mundo, a todos los seres, su existencia. Dice, las pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, envía lluvia y buena cosecha, les da alimento y corazones alegres. Debemos dar gracias al Señor por el fruto de la tierra, por los alimentos que hay en nuestras mesas, en nuestros campos, por las lluvias temprana y tardía que bendicen la tierra, también por la alegría que llega a nuestro corazón cuando alcanzamos metas, logros, cosas, simplemente cuando llegan momentos de celebración y de felicidad. Gracias al Señor por esos momentos que nos da. Él da una evidencia de su bondad, de su amor y de su misericordia. Allí podemos ver cómo la gracia, el amor del Señor
se manifiesta en nosotros en el ambiente físico. Muy bien. Segundo aspecto, el ambiente intelectual. Vamos a lo que dice Juan 1:9. Jesús es la luz verdadera. Y Mateo 7:28. En Mateo 7:28 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Entonces, mire cómo en el ámbito intelectual el Señor llevó su palabra a todas las personas, al punto que dice que ellos estaban asombrados de la enseñanza que les daba el Señor, de su palabra, porque era palabra de vida. También en el aspecto intelectual, el Señor extiende su mensaje a todas las personas. Todo aquel que se acerque a la palabra del Señor, se acerque a su Biblia, va a encontrar allí palabras de vida, palabras de sabiduría, consejos para la vida, el perdonarnos, el amarnos unos a los otros. Todo ello nos da aliento de vida, nos da fortaleza, independiente de que nosotros seamos personas que creemos, seguimos al Señor o no lo hacemos. Muy bien, esto en el ámbito intelectual. Tercero, el ámbito moral. Y es muy interesante lo que vamos a leer aquí. En el ámbito moral encontramos cómo el Señor, a través de su palabra y a través de su misericordia, Él refrena toda la maldad del ser humano. Y los invito a que vayamos a Romanos 2, versículos del 14 al 16. Romanos 2, versículos del 14 al 16. Dice así: aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Los gentiles, dice la palabra, aun aquellos que no conocieron del Señor, que no saben, hay una ley escrita en sus corazones que les muestra y les enseña lo que es correcto e incorrecto. La conciencia. La conciencia es el vehículo por el cual el Señor extiende su gracia sobre nuestras vidas en una forma inmerecida, no permitiendo que nos vayamos desbordados a toda nuestra maldad. Y ello nos refrena para que podamos nosotros ver en medio de todo también la bondad, también la misericordia, también el amor del Señor manifestado a su creación entre unos y otros, independiente de nuestra posición ante el Señor, aun si creemos o no creemos, aun con personas que pueden negar la existencia de Dios, saben que matar es malo. ¿Por qué? Su conciencia les dice, su estilo de vida les muestra las cosas que son negativas. Esto hace que se refrene el total de la maldad del ser humano. Gracias al Señor por esa bondad, por esa gracia en su misericordia en ese ámbito moral. Y les invito a que vayamos a los Salmos 81:12, que dice: así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Cuando las personas que tienen esta ley en su conciencia, pero se desbordan en su maldad, cuando a pesar de esto ellos no quieren sus caminos enderezarlos, dice que el Señor los deja, los suelta. Volvamos a leer lo que dice el Salmo. Así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Me está mostrando cómo el Señor permite un desborde en el hombre, en su terquedad, en sus locas ideas. Y vayamos a lo que dice Romanos 1:28-32. Dice: por pensar que era
una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Y este pasaje es un fiel reflejo de las personas que se apartan totalmente de Dios, que niegan en sí mismos su existencia con su vida. El fruto de estas consecuencias en su cuerpo, en su vida, en su actuar. Hermanos, esto también debe llevarnos a nosotros, como creyentes, a refrenarnos. Mire cómo el Señor coloca a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida, circunstancias, situaciones que nos están llamando, nos están advirtiendo. Tengamos oídos atentos, tengamos oídos que escuchen lo que el Señor dice, y que esto nos debe llevar también a dar gracias al Señor, porque en medio de este mundo que está llevado al pecado, como el Señor en su gracia, en su amor y misericordia, nos da la conciencia para refrenar esta maldad. Muy bien, entonces hemos visto ya tres aspectos: el ámbito físico, el ámbito intelectual, el ámbito moral. Y hay un cuarto ámbito donde también vemos la gracia del Señor, en el ámbito creativo. El arte, la música, la escritura, nos permite el Señor contemplar la grandeza, la hermosura de su creación, y nos permite deleitarnos aún y gozarnos. Esta es una bondad del Señor. El Señor nos ha dado ese privilegio de poder con nosotros apreciar la grandeza y la hermosura de su misericordia. En el ámbito creativo vemos diferentes manifestaciones del ser humano, en teatro, música, pintura. Todas estas expresiones creativas nos muestran el amor del Señor. Muy bien, quinto aspecto, en el ámbito de la sociedad. Muy interesante esto. Y en el aspecto social vemos tres aspectos fundamentales y prioritarios hoy en día. Primero, la familia. Segundo, el gobierno. Y tercero, la educación. En la familia, recordemos que cuando Adán y Eva pecan y caen, a pesar de eso, de estar separados ya del Señor, ellos continúan en su vida como matrimonio y tienen sus hijos. Es decir, la institución de la familia es una bondad, es una gracia del Señor, que a pesar de haber caído, permanece y se fortalece, y la familia es el núcleo de la sociedad. Es allí donde nos formamos, donde crecemos, donde recibimos grandes bendiciones, donde el Señor nos enseña. La familia se ha convertido y es la esencia de la sociedad. El gobierno. Y para mirar el gobierno les invito a que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos 13, 4. Dice: las autoridades están al servicio de Dios para su bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, en el ámbito social también vemos la gracia del Señor por medio de la autoridad, que también refrena. Es cierto, muchas autoridades no son realmente justas, y vemos también en medio de todo esto y los diferentes aspectos que hemos visto, no solamente en el aspecto de la sociedad, sino en los ámbitos que hemos visto, que se manifiesta también la maldad. Pero al mismo tiempo es como ese sobrepeso donde la gracia del Señor
su cuidado y su amor refrenan. Y así como hay personas que al ejercer justicia no lo hacen de una forma correcta, hay otras personas que sí lo hacen. Y esto permite que podamos nosotros hoy en día contemplar y ver también la gracia y la misericordia del Señor en nuestra sociedad. Las instituciones educativas. Y muy interesante esto, hermanos. Cuando uno revisa la historia, uno descubre que la educación a nivel mundial, su esencia, su fortaleza, fue grandemente impulsada por el cristianismo. Porque, hermanos, cuando llega la palabra escrita, cuando tenemos la Biblia, pero si no sabemos leer, ¿cómo podemos ir a encontrar ese tesoro de la palabra? Por eso la educación tuvo un fundamento y una base fuerte en las instituciones cristianas. Las universidades, los colegios, con el propósito de que las personas aprendieran a leer para que leyeran la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ese enfoque, esa fuerza de la educación tiene su base muy importante en la formación cristiana. Gracias al Señor por ello. Alabado sea su nombre. Muy bien, sexto aspecto en el ámbito religioso. Mateo 5, del 44 al 48. Vamos a mirar lo que dice Mateo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Este pasaje nos está mostrando el gran resumen de lo que es el amor y la gracia del Señor y lo que Él nos demanda en nuestra vida espiritual. Que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos orar por los que nos persiguen, que debemos orar por todas las personas del mundo. Esto nos está mostrando el amor del Señor hacia toda persona, independiente de que sea bueno, que sea malo, que nos haga favores o nos persigan. Nos llama al contrario a ser ejemplo y a hacer aquello que Dios hace, que nos bendice a todos, sin excepción. De manera que es un gran reto el que nos está dando el Señor. Les invito también a que vayamos a 1 Timoteo 2, del 1 al 4. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercedas en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El Señor nuevamente nos invita y nos muestra lo que es su gracia y su amor, y nosotros debemos ejercerla. Orando por las autoridades, orando por todos los seres humanos, por nuestros alcaldes, gobernadores, por el presidente de la República, por toda persona colocada en autoridad sobre nosotros, nuestros jefes, supervisores, todos aquellos que el Señor ha permitido que estén en autoridad, debemos orar por ellos. Eso trae bendición para todos los seres humanos. Un buen jefe bendice no solo al creyente, sino también al no creyente. Un buen gobierno es bendición para todos los habitantes de la nación, creyentes y no creyentes. Debemos orar, debemos interceder. Es lo que nos invita el Señor, y eso hace parte de la gracia de Dios,
de su amor extendido a todas las personas. Bueno, hermanos, entonces hemos visto ya 6 aspectos. Vamos a repetirlo nuevamente. Primero, el aspecto físico, el ámbito intelectual, el ámbito moral, el ámbito creativo, el ámbito de la sociedad, el ámbito religioso. Y algo muy interesante en esto, hermanos. En Lucas 4:40 dice la palabra: esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano lo sanaba a todos. Esto es algo, hermanos, que nos muestra el gran amor del Señor, porque Él sanaba a todos, creyentes, no creyentes, al que se acercara al Señor. Muchos de ellos seguramente también estuvieron allí presentes cuando gritaban crucifícale, o cuando no escucharon su palabra, o se alejaron del Señor, o fueron indiferentes. No importó. El Señor dice a todas las personas que iban ante Él, las sanaba, extendiendo su mano de amor y misericordia. Y esta es la invitación que el Señor nos da a todos. Tengamos nosotros también en nuestro corazón ese sentir que hubo en el Señor de bendecir, de ayudar y de extender nuestra mano, no importa a quién. Ayudemos, seamos bendición, como nuestro Padre es bendición. Muy bien, esto es lo que se comprende como la gracia común o la gracia general, es decir, que cubre a todos los seres humanos. Pero es importante tener muy claro que esta gracia común que nos muestra, nos enseña el amor del Señor, nos salva, nos da evidencia de lo que es el Señor, nos muestra quién es Él, pero no nos conduce a ese plan de salvación. No cambia corazones, no lleva a las personas a arrepentirse, no refrena el pecado, como lo veíamos, no cambia a nadie. Pero es interesante ver cómo esta gracia también nos da evidencia de la existencia de nuestro Señor y de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que todo lo que hagamos nosotros, nuestros actos, deben ser hechos en fe, en gracia, para que sean gratos ante el Señor. Dice la palabra que Él nos llamó, que nos lleva ante su presencia para que andemos en obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué ocurre con las obras buenas que hacen las personas, pero que ellas no creen en el Señor? Y quiero que miremos algo muy interesante, hermano. Vayamos a Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Dice así: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. El Señor mira al joven rico, pero no lo mira con indiferencia. Dice la palabra, sintió profundo amor por él. No sabemos si el joven rico fue llevado al arrepentimiento, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos mira con amor, con misericordia. Y podemos ver nosotros que aunque este joven rico tenía una vida que aparentemente era intachable, que culturalmente sería una persona sumamente importante y aprobada por la sociedad, pero que sus obras no están basadas en la fe en el Señor, no son contadas por justicia. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Muy bien, de manera que la gracia común, ¿a qué nos conduce? Primero, nos lleva a reconocer la bondad del Señor.
En Romanos 2, del 4 al 5, dice la palabra: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Dios es bondadoso, Dios es tolerante, Dios es misericordioso. Pero si yo no acepto esto, si yo no veo al Señor en todo lo que Él se manifiesta, estoy acumulando para mi vida un juicio. Y estoy acumulando para mí ese castigo. De manera que veo la bondad de Dios por medio de esa gracia común y general para todos. Pero esta gracia no me salva. Hermanos, les invito a que vayamos a Ezequiel 33:11. Dice la palabra: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntense, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? El propósito del Señor es traer bendición para todos nosotros. Su misericordia y su amor se extiende a todas las personas, a todos los seres de la tierra. Bueno, hermanos, esto es lo que podemos ver acerca de la gracia. Entonces podemos decir en conclusión que hay una gracia general, una gracia que es para todos en su misericordia, que nos muestra la bondad, el amor del Señor, su misericordia, recordando que la gracia es un favor, una bondad no merecida. No quiere decir que esta gracia general me lleve a la salvación. De manera que cuando Efesios habla, por gracia sois salvos, me está hablando de una gracia especial, una gracia salvífica. Debemos tener cuidado de no rechazar como malo todo lo que vemos en lo que hacen personas que no creen del Señor, porque también allí se manifiesta el amor y la gracia y la bondad del Señor, como lo vimos en los diferentes aspectos, en el arte, en la música, en la educación, en el bien que se hace. Es porque también se manifiesta esa gracia y el amor del Señor a través de muchas personas. Y por último, todo esto tiene un fin, y en el que creo que estamos todos de acuerdo, en darle gracias al Señor cada día por todo lo que Él nos da, por lo que podemos ver, apreciar, por lo que recibimos, por los alimentos, por la lluvia, por el sol, por el fruto de nuestro trabajo, por el arte, por las obras que vemos, por la misericordia del Señor manifestada en todo lo que nos rodea, por las autoridades que Dios ha colocado para bendecir nuestras vidas, por nuestras familias, por el gobierno, por la educación, por todo lo que el Señor nos da cada día. Hermanos, que esto sea un tiempo para darle honra y gloria y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, les invito a que oremos terminando este estudio en esta primera introducción a la doctrina de la gracia. Señor, queremos darte gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los favores inmerecidos que cada día nos das, a cada momento, mostrando y manifestando tu infinito amor. A ti, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Para ti sean hoy y siempre, Señor. En Cristo Jesús oramos a ti y te damos gracias. Amén. Hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga. Una muy buena semana.